Este pasaje está haciendo alusión, se está refiriendo al tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y para entender la profundidad del verdadero sentido que Jesús le dio a este mandamiento, al tercero, nosotros tenemos que entenderlo, entender ese tercer mandamiento primeramente. Cuando Dios dio los 10 mandamientos en la ley de Moisés, Éxodo capítulo 20, estableció normas y conductas y relaciones de cómo nos tenemos que vincular con Dios y cómo nos tenemos que relacionar con nuestro prójimo. Los primeros 4 mandamientos nos hablan de cómo debemos entender y cómo nos tenemos que relacionar con Dios. El resto, los 6 que restan, son una instrucción para el pueblo y para nosotros, cómo nos debemos relacionar con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. El primer mandamiento dice: yo soy tu Dios. Yo soy uno, yo soy único. Y lo que Dios está estableciendo aquí se conoce como monoteísmo. ¿Qué significa? Está diciéndole al pueblo: ustedes van a tener un solo Dios. No como las naciones circunvecinas, como los cananeos, no como los egipcios que adoraban animales y tenían una infinidad de animales como dioses. Ustedes van a tener un solo Dios, y ese Dios voy a ser yo, dice Jehová, dice Yahvé. El segundo mandamiento es: no te hagas imagen. Y Dios aquí está estableciendo su condición. Yo soy espíritu y no me puedes materializar. Yo soy espíritu y no hay nada que tú hagas que se pueda comparar con mi majestuosidad. No me puedes hacer una imagen, por perfecta que sea, no se puede comparar conmigo. El tercer mandamiento, que es el que nos ocupa hoy, es: no tomes mi nombre en vano. ¿Qué quiere decir? Él está estableciendo su grandeza y está estableciendo su santidad. No me tomes a la ligera. Tan estrictos eran los escribas que cuando estaban transcribiendo las escrituras y se encontraban el término Yahvé, Elohim, El Shaddai, encontraban el nombre de Dios, ellos se bañaban. Cada vez que se encontraban esa expresión, se bañaban como una expresión de pureza y de santidad para tomar en serio el nombre de Dios. Y el cuarto mandamiento es: observa el sábado. ¿Qué quiere decir? Él está estableciendo una relación con su pueblo. Necesitas dedicarme tiempo. Descansa, pero dedícame tiempo. A veces algunos han dicho que se requiere darle a Dios el diezmo, pero si se dan cuenta y hacemos cuentas, en cuanto a nuestro tiempo, no es el diezmo, es más. ¿Por qué? Porque es un día de 7. No es un día, no es uno de 10 como en el caso del diezmo. En el caso del día de reposo es uno de 7, pero es otra explicación que voy a dar en otro momento. Dios está marcando una diferencia muy clara entre la religión, en donde Él iba a ser el centro, y las religiones de alrededor, las religiones cananeas. No puedes conducirte conmigo, le está diciendo a Israel, como otros se conducen con sus dioses. Yo soy único, no comparto mi divinidad con nadie. No me puedes reducir a un objeto. Tú no me puedes controlar. Yo te controlo a ti, no tú me controlas a mí. El problema de los objetos que se le da cierta divinización es que uno los puede guardar, uno los puede esconder, uno los puede poner de cabeza, uno los puede castigar en el closet. Usted no puede hacer eso con Dios. No me tomes a la ligera, dice el Señor. Dame el sentido y la importancia que yo tengo, y yo soy alguien a quien tú ves y tú buscas siempre, no cuando tú quieres. Dedícame tiempo. Eso es lo que dicen los 4 mandamientos. Ahora, pero en particular este tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Nuestro pasaje en cuestión, lo que la ley establecía era esto: si pones a Jehová como testigo, cumple. Si juras por Dios, cumple. Eso es lo que está diciendo el tercer mandamiento. En las otras religiones, dependiendo del grado o nivel de la deidad, era el grado de veracidad. Mientras más alto en la jerarquía la divinidad, más
era la veracidad. Por otro lado, las personas podían faltar a su voto sin ningún riesgo. En el tiempo antiguo, hermanos, en una sociedad analfabeta, no había manera de amarrar un contrato más que con el valor de la palabra. No había contratos que firmar. No existe, esta conversación puede ser grabada para fines de calidad o de entrenamiento. Eso no existía. De tal forma que las personas, para que se afirmara un pacto, una promesa, tenían que apelar a un testigo. Y en este caso se apelaba a una divinidad. Y Dios dice, conmigo no va a ser así. Este es el mandamiento del Señor. Conmigo no va a ser así. No lo hagas en vano. No uses mi nombre falsamente. No hagas declaraciones o promesas a la ligera, poniéndome a mí como testigo, sobre todo si sabes que no lo vas a cumplir. Toma en serio mi nombre. Di la verdad. Eso es lo que está diciendo el tercer mandamiento. Y el pueblo judío, hermanos, lo escuchó una vez y otra vez y otra vez. Por ejemplo, en Números 32 dice así: cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es decir, cumple. Deuteronomio 23:21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y será pecado para ti. Entonces, Israel había caminado con esta instrucción muy clara: obedece la palabra de Dios y cumple tus promesas. Los maestros judíos enseñaban que la obligación suprema del ser humano era decir la verdad. Ellos tenían expresiones como esta: el mundo se mantiene sobre 3 pies: la justicia, la verdad y la paz. Decían ellos, 4 tipos de personas son excluidas de la presencia de Dios: el burlón, el hipócrita, el mentiroso y el divulgador de calumnias. Entonces, este mandamiento, el tercero, ese es el sentido original. Este mandamiento, en primera instancia, nos trata con el hecho de decir la verdad. No tenemos un mandamiento explícito en las Escrituras que diga, dirás siempre la verdad. Cuando se refiere a Dios, dice, no tomes el nombre de tu Dios en vano. Y cuando se refiere al ser humano, dice, no dirás falso testimonio. Es la importancia de la integridad de las cosas que decimos. Ahora, entonces llegamos a Mateo capítulo 5. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, bueno, a ustedes les fue dicho, pero yo les digo. Vamos todos juntos a Mateo capítulo 5. Versículo 33. Además, han oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, es decir, no faltarás a tu juramento, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera. El nuevo sentido que Jesús le está dando a este mandamiento es, no solo si juras cumple, sino que no jures. Ese es el sentido que le está dando. No solo si haces un juramento cúmplelo, no, está diciendo no jures. No solo no tomes a la ligera mi nombre, sino simplemente no lo hagas. No pongas a nadie como testigo y menos a mí, sabiendo que no va a ser cierto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, no es que jurar en sí mismo sea malo. En México, todos los lunes a las 8 de la mañana, los que son de México lo saben, lo habrán participado, a las 8 de la mañana se hacían honores a la bandera, no sé, en otros países también, y uno, maestra, ¿dónde tenía uno que poner la mano? Así, ¿no? Así tenía uno que poner la mano. Y como decía, a ver, buenos estudiantes de México, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos, y así, con la mano extendida, en señal de juramento, te prometemos
ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra nación una nación independiente. Ese es el juramento que se hace todos los días. Entonces, aquí no está hablando del problema del acto de jurar en sí mismo. Si usted va a la corte, en algunas ocasiones le van a hacer que ponga la mano sobre la Biblia y le van a decir: ¿promete usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Todavía en algunas comunidades en Latinoamérica el valor de la palabra es muy fuerte. Todavía en algunos lugares de Latinoamérica un contrato se cierra deslechando la mano y uno dice palabra de honor. Ustedes lo pueden ver todavía en algunas comunidades. Hoy, algunas personas, para que se les crea, hacen la señal de la cruz y dicen: te lo juro por Dios. Otros dicen: por Diosito lindo. Otros dicen: pinky promise. Es una forma de decir: sí lo voy a cumplir. Ahora, ¿pero qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús lo que está diciendo es: vive de tal manera que no se requiera una prueba extra además de tu palabra. Eso es. Vive de tal manera que por tu nombre, por tu persona, por tu condición, lo que tú dices efectivamente se va a hacer. Que tu sí sea sí y cuando dices no, que sea no. Jesús está yendo más allá del tercer mandamiento. Jesús está hablando de la honestidad. Jesús está hablando de la integridad de la vida. Vivimos en un mundo donde las promesas no se cumplen. Ya sea que hubieran puesto a Dios como testigo o no, es muy fácil faltar a la verdad en nuestros días. Las mentiras se hacen cada vez más cotidianas en el mundo en que vivimos. Y hermanos, aquí voy a pisar unos cuantos callos, porque nosotros como latinos tenemos problemas con el uso de la verdad. Escúcheme con atención, ¿ok? Mire, ¿prefieres mentir a hacer sentir mal a una persona? Te invitan a una reunión y sabes que no vas a poder ir. ¿Qué dices? Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Y sabes que no vas a ir. Si dijiste que vas a ir, ¿qué? Vete. Porque dijiste que ibas a ir. ¿Prefieres mentir a enfrentar o confrontar? Ahorita ya no se ocupa el teléfono residencial, ya casi no se ocupa, pero antes, ¿verdad? Entraba una llamada, levantaba el auricular y ¿quién es? No, pues es mi abuelita. Dice mi abuelita que no está. Preferimos mentir. ¿Prefieres las mentiras piadosas? Estaba buscando la expresión en inglés, cómo se dice mentira piadosa, y no sé si lo estoy pronunciando bien o realmente es lo que yo quiero decir, la expresión. Pity lie significa lo mismo. Eso que dices no es cierto, pero lo dices para no hacer sentir mal a alguien. Si dijiste que vas a hacer algo, hazlo. Si tu esposa te dice: ¿cómo me queda este vestido? Me veo gorda. No contestes. Esa no es una mentira piadosa. ¿Qué tal el asunto de la puntualidad? ¿Qué tal el asunto de la puntualidad?
Ahora voy a decir algo que quiero que me escuchen con mucha atención porque es un poquito complicado que yo lo explique, ¿ok? Voy a tratar de decirlo con calma. Miren, el sistema del mundo en que vivimos hoy, la filosofía del mundo en que vivimos hoy, se conoce como posmodernidad. ¿Cuál es una de las características de la posmodernidad? Una de las características de la posmodernidad es el relativismo. ¿Qué quiere decir? No hay absolutos, todo es relativo. La verdad es relativa. Lo que es bueno para ti no puede ser bueno. Lo que es malo para ti no puede ser malo. Es un asunto relativo. Pero la Biblia no enseña eso. Y nosotros podemos ver que en el mundo hay verdades absolutas. Independientemente de la cultura, independientemente de la religión, hay verdades absolutas. Y yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿en qué lugar del mundo se premia la traición o la deshonestidad? En ningún lugar del mundo. No es un asunto de la fe cristiana, es asunto de valores, de verdades universales. ¿En qué religión se castiga el amor? En ninguno. ¿En qué lugar del mundo se celebra el abuso y la falta de respeto a los padres? Dígame, ¿dónde? ¿En qué religión? ¿En qué cultura? ¿Qué son estos? Son verdades universales. ¿Quién las estableció? ¿Quién las puso en el corazón del hombre? ¿Quién lo hizo? Es Dios. Son verdades absolutas. ¿En dónde? ¿En qué planeta es mala la justicia, la verdad y la paz? ¿Dónde? Pero el ser humano dice, el mundo en que vivimos es relativo, todo depende de cada quien. No, hay principios universales. Y Jesús mismo se establece como la fiel. Jesucristo mismo se establece como lo que une, lo que es la verdad universal, eterna. Jesús dice, yo soy el camino. ¿Y qué más dice? ¿Yo soy qué? La verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y el hecho de sostenernos en la verdad cuesta. El hecho de pararnos sobre la verdad cuesta. Es más fácil vivir en un relativismo. Y nosotros aquí nos encontramos, hermanos, con dos ejemplos muy complicados en la Biblia para cumplir la verdad. Estos dos casos de cumplir una promesa, la verdad es que estaban bien difíciles. Y les voy a leer los dos casos. El primero, no lo tienen que buscar, pueden anotar o pueden ver el video. Gracias, hermano Francisco, por estarlo grabando. Ustedes lo pueden ver en YouTube más tarde. Todos esos sermones que hemos estado dando desde hace como mes y medio se han estado subiendo. Usted puede buscar la cita más tarde con calma. Pero yo la voy a leer, está en Jueces capítulo 11, versículos 30, 32 al 35. Es un personaje que se llama Jefté. A lo mejor ustedes nunca habían escuchado este nombre, pero su historia es fabulosa. Jefté es un juez de Israel. Jefté, sus hermanos lo despidieron de su casa porque era hijo de su papá y era hijo de su mamá, como sus otros hermanos, y le dijeron, tú no vas a heredar con nosotros, vámonos de aquí. Y él se fue. Pero Israel cayó en guerra y el único que podía restaurarlos, que podía ayudarles, era Jefté. Y entonces me mandaron una comisión y dijeron, Jefté, regresa. Y ustedes me corrieron, ¿no se acuerdan? Pues sí, te corrimos porque no sabíamos, pero ahora queremos que regreses. Entonces yo voy a regresar con una comisión. Cuando yo regrese, yo quiero que ustedes me hagan jefe de ustedes. Y si lo prometemos. Entonces Jefté, para que vaya con la bendición de Dios, le hace una promesa a Dios. Miren la promesa de Jefté. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y
fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. ¿Qué está diciendo Jefté? Señor, el primero que salga, te lo prometo, yo te lo ofrezco en sacrificio. Este es un voto a la ligera. Pero él lo dijo. Lo que no sabía es que no iba a salir Firulais a recibirlo. Lo que él no sabía es que no iba a salir uno de sus esclavos a recibirlo. ¿Quién salió a recibirlo? La palabra de Dios dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y era la única. No tenía nadie más que su hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Dios y no me puedo retractar. ¿Sí entendimos la historia? ¿Sí me siguieron en la historia? ¿Y qué le dijo la hija? Papá, ¿no hiciste changuitos cuando hiciste la promesa? ¿Qué le dijo la hija? Bueno, Señor, si lo prometiste, entonces cúmplelo. Fíjense, a veces por menos, usted y yo tal vez diríamos: yo no dije eso. Dios conoce mi corazón. ¿Cuántas razones podríamos presentar? El valor de la integridad. El otro caso es el caso de Ana. Ana es la mamá de Samuel, que se volvió el primer juez, que se volvió al mismo tiempo sacerdote y al mismo tiempo casi rey sobre Israel. Ana era una de las esposas de Elcana. Ana, él la quería mucho. El problema con Ana es que no podía tener hijos. Y entonces ella, año con año, va al templo de Jerusalén, y este año ella se decide hacer un voto, un pacto con Dios. ¿En qué consiste? Dice así: hizo voto. Este pasaje, si ustedes lo quieren ver después, está en el primer libro de Samuel. Dice así: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, el hecho de que ella no podía tener hijos, y te acordaras de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella estaba tan angustiada que cuando el sacerdote la vio orando, le dijo: hey, ya, tranquila, ¿hasta cuándo vas a dejar de beber? Así le dijo. El sacerdote creía que ella estaba ebria, que estaba tomada. Y ella le dijo: oh, mi señor, no me lo tomes a mal, no estoy tomada, estoy angustiada. Yo quiero un hijo y el Señor no me lo ha dado. Y él le dice: ve en paz, el Señor ha escuchado tu oración. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Ella se quedó embarazada, ella tuvo su hijo, y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Trajeron al niño a Elí, y ella dijo: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Ahora pues, te lo dedico también, Jehová. Todos los días de mi vida será para Jehová. Qué promesa, ¿no? Qué promesa, ¿verdad? Cuán importante, hermanos y amigos, que nosotros aprendamos la importancia de la integridad en las cosas que decimos. Que no sea necesario jurar.
sino que nuestra condición de vida sea de tal manera que haya una integridad de palabra y de vida siempre. En la Biblia también tenemos una historia, muy triste por cierto, y le voy a invitar a que la busque ahí, y la razón por la que le pido que esta sí la busque es porque quiero que subraye algunos pasajes de este pasaje. Esta historia la vamos a encontrar en el libro de Josué capítulo 7. En el libro de Josué capítulo 7 tenemos la historia de un hombre que desobedeció a Dios. El nombre de este varón se llama Acán. Acán. Es Josué capítulo 7. Y les voy a poner el contexto rápidamente. El contexto es este. Israel ha entrado a la tierra prometida. Ellos van a estar tomando de ciudad en ciudad y van a ir penetrando el territorio que Dios les está entregando. Y el primer gran lugar que ellos tienen que conquistar se llama Jericó. Jericó es una ciudad que está bordeada por un muro muy grande. Y Dios les concede al pueblo de Israel Jericó. Jericó es destruido y ustedes saben la historia. Ellos tuvieron que marchar un día alrededor de Jericó, al siguiente día otra vuelta, al tercer día, y el séptimo día Dios le dice: ahora van a dar 7 vueltas, pero van a ir los sacerdotes tocando la trompeta delante de ustedes. Los muros se cayeron y ellos entraron y conquistaron Jericó. Ahora, pero Dios les había dicho, esto es bien interesante, en otra ocasión voy a explicar más sobre este asunto, pero es bien interesante. Dios les dice: no tomen nada. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque lo que viene más adelante son 9 ciudades. Del resto de las 9 ciudades Dios les dice: tomen todo. Fíjense, yo no sé a qué les recuerda esto, pero de la primera ciudad les dice: no tomen nada, y del resto de las 9 les dice: tomen todo, es para ustedes. Entonces ellos entran a la ciudad y ¿qué dijeron? Había ahí vacas, mátalas. Había ahí dinero, tíralo. Había ahí cosas muy hermosas, cortinas, tiendas, quémalas. Pero había uno que se llamaba Acán, que tomó unos lingotes de oro, que tomó un tapete y lo guardó, se lo llevó a su tienda, lo guardó debajo de la tienda y siguió a seguir peleando. Y entonces hubo una gran victoria esa ocasión, que ellos estaban extasiados de cómo Dios les había dado la victoria. Entonces van a la segunda ciudad. La segunda ciudad se llama Ai. Se llama. Y entonces entre ellos se ponen a conversar y dicen: no, ese es pan comido. Sí, mira lo que Dios hizo con nosotros con Jericó, que no vaya tanta gente allá. Y fueron y pelearon y perdieron. Entonces se presenta Josué delante de Dios y le dice: Señor, ¿por qué? Tú prometiste, tú dijiste, y siempre encarar a Dios. Tú nos habías dicho que nos ibas a respaldar. Y entonces Dios le dice: hey, ¿por qué estás ahí echado? Párate, levántate, han pecado delante de mí. Y Josué dice: ¿Qué pasó? Han tomado, y aquí hay una palabra bien especial. Dice: han tomado del anatema. Ahora, esta palabra anatema se traduce en 2 sentidos. El primer sentido es el sentido de algo que es maldito, algo que es malo. Ese es un sentido. Pero el otro sentido es la palabra que se ocupa para el harem. ¿Qué es el harem? El harem es el lugar donde están las esposas y las concubinas de un señor. Eso es en el Medio Oriente. Y entonces Dios le dice a Josué: han tomado de mi harem, han tomado de lo que me pertenece a mí, de lo que es mío. Yo les dije que no tomaran nada y ustedes lo han tomado. Bueno, ya les estoy diciendo toda la historia. Y
Entonces, pero él dice, yo no sabía nada, Señor. ¿Qué hago? Llama a tu pueblo. Yo te voy a decir quién es. Entonces llegamos nosotros al versículo 16 del capítulo 7 del libro de Josué. Josué capítulo 7, versículo 16. Dice así: Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada, ¿qué? La tribu de Judá. Usted puede subrayar ahí, la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Otro nombre, usted lo puede subrayar. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Zabdi. ¿Me van siguiendo ahí en sus Biblias? Sí. Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto, hermanos? Hay en la comunidad la conciencia, la noticia, que si perdieron fue porque alguien robó, alguien mintió, alguien desobedeció. Ya soy yo en la comunidad. Y entonces Josué dice, bueno, vénganse todos, vamos a ver quién fue la persona. Entonces, desde ese primer llamado, Acán podía haber dicho, Josué, no necesitamos llamar a todos, fui yo, pero no lo hizo. Entonces, ahí estuvo su primera oportunidad y no la hizo, no lo hizo. Espero que me vayan siguiendo. Entonces, llaman a las 12 tribus y resulta que es seleccionada la tribu de Judá. Le dice, a ver, todos están despachados, 11 tribus, váyanse a sus casas, no hay problema con ustedes, los de la tribu de Judá, quédense. ¿Quién estaba ahí? Estaba Acán. ¿Qué podía haber dicho Acán? Que ya se acerca, olvida a todos, fui yo, no lo hizo. Muy bien, todos los de la tribu de Judá, vamos a ver qué familia es la que sigue, a ver, y quedó la familia de Sera. ¿Ver Sera? Resulta que es tu familia, ahí estaba Acán, resulta que es tu familia, vénganse aquí los de la familia de Sera, todos los demás están despachados. De la familia de Sera, vamos a ver, ¿qué les estoy queriendo decir, hermanos? El embudo se fue reduciendo. ¿Sí me estoy explicando? Y cada vez que el embudo se iba reduciendo más, Acán estaba en la oportunidad de reconocer. ¿Me estoy explicando? Es decir, Acán tuvo 5 oportunidades para decir la verdad y no la dijo. ¿Cuántas dije? 5 oportunidades para decir la verdad y no lo dijo. La historia es muy trágica. Al final Josué confronta a Acán y le dice, ¿qué pasó? Sí, dice, sí es cierto, fui yo. ¿Qué hiciste? Pues tomé unas piezas de oro, tomé un manto muy bonito, y la verdad es que pensé de que se echa a perder, a que me haga daño, pues pensé que mejor que me hiciera daño, pues ya te hizo, papacito. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo, hermanos? ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy narrando estas historias? Porque Jesús le dice a sus discípulos en el Sermón del Monte, en diferentes ocasiones, y hoy nos toca esta ocasión, a ustedes les fue dicho, pero yo les digo, a ustedes les dieron una ley que ustedes tenían que observar. Yo quiero decirles, ustedes están llamados a hacer más que la ley.
A ustedes les dijeron, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que maltrata a su hermano. A ustedes les dijeron, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera, que es el sermón pasado, que mira a una mujer para desearle su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. A ustedes les fue dicho, no perjurarás, pero yo les digo que no sea necesario que tengas que jurar. Vive en integridad de palabra. Entonces Jesús está trayendo una nueva ética superior, diferente, la ética del reino. Así se ha de vivir, así han de vivir aquellos que son seguidores de Jesús. Hermanos, estamos llamados a vivir más que en una religión. Estamos llamados a ser seguidores de Cristo todos los días. Estamos llamados a vivir más que una religión de domingo. Estamos llamados a vivir un cristianismo de todos los días. No sé si les platiqué a ustedes, una persona entró, ya estoy terminando, una persona entró al cajero automático, lo estaban esperando, al ATM, ¿no? Lo estaban esperando y cuando sacó el dinero se le acercaron dos individuos y uno de ellos le puso el arma y le dijo todo el dinero. El que estaba sacando el dinero era un pastor y se espantó mucho, y el que le puso el arma le dijo: no se preocupe, pastor, así le dijo, yo también soy cristiano. No le va a pasar nada, nada más denos el dinero. Un cristianismo nominal, un cristianismo superficial, un cristianismo de nombre. Quiero decirles algo, hermanos, con mucha tristeza. Latinoamérica se está volviendo evangélica. ¿Verdad que sí? ¿Cómo ha crecido el protestantismo en Latinoamérica? Sí han oído las noticias, ¿verdad? El incremento de los protestantes en esos países va para arriba, en algunos casos 20, 30%, y nos dice amén, aleluya, gloria a Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿los niveles de pobreza han descendido? ¿Los niveles de corrupción han descendido? ¿Los crímenes han descendido? No. Ha crecido una religión, pero no ha cambiado la vida de las personas. ¿Sí me van siguiendo? Y Dios no nos llama a vivir una religión, nos está llamando a vivir una integridad.